El bofetón que destruyó un imperio. El juicio de Madrid. ¿Qué sucede cuando una vida entera de crueldad y arrogancia explota en el único lugar donde jamás debería? En una sala de justicia. Una suegra vengativa, creyéndose intocable y más allá de la ley, decide humillar públicamente a su exnuera por última vez. Desata una bofetada viciosa, cuyo sonido resuena como un disparo en el silencio sagrado de la sala. Pero cometió un error fatal, un error que la llevaría a la ruina total. Nunca se molestó en preguntar sobre la familia de esa mujer tranquila y modesta. Y en esa sala, el único hombre con el poder de aniquilar su mundo entero, el hombre que la miraba desde el estrado, era el padre de la víctima, el veneno de los Mendoza, el escudo de la familia Mendoza, una monstruosidad ostentosa de un león estrangulando una serpiente. Estaba grabado en todo. Los platos de cena absurdamente pesados, las toallas del baño de invitados y las opresivas puertas de hierro forjado de la finca en La Moraleja, a las afueras de Madrid, que Elena había llamado una prisión durante 5 largos años. Cuando conoció a David Mendoza, él era puro encanto, un torbellino de viajes espontáneos de fin de semana a las Baleares, y cumplidos que se sentían como la luz del sol. Pero la luz del sol, aprendió, era solo un reflejo. La verdadera fuente del poder y el veneno Mendoza era su madre, Margarita. Margarita Mendoza era una mujer esculpida en mármol y vinagre. Veía a Elena no como una nuera, sino como una adquisición temporal y profundamente defectuosa. Vance, un apellido tan vulgar, musitó en su primer encuentro, sus ojos catalogando el sencillo vestido de Elena. Tendremos que arreglar eso. David, cariño, llévala a ver a alguien. Sencillamente, no puede representar a nuestra familia con ese aspecto tan provinciano en Madrid. Elena, una artista con una fuerza silenciosa, había creído que su amor por David podría capear las tormentas de su madre. Se equivocó. David resultó ser, no era un hombre, era una extensión impecablemente vestida de la voluntad de su madre. El abuso nunca fue físico. Fue una muerte por 1000 cortes, una erosión lenta y metódica de su identidad. Margarita redecoraba la casa de David y Elena en el exclusivo barrio de Salamanca, reemplazando todo el arte elegido por Elena con retratos de los ancestros Mendoza. Margarita revisaba sus extractos bancarios, cuestionando la frívola compra de material de arte de Elena. El dinero de David es para construir su legado, querida, había dicho Margarita, acariciando la mano de Elena con un agarre que podría aplastar una piedra. No para tus pequeños pasatiempos. A Elena se le daba un estipendio, como a una niña. Sus propios ingresos de trabajos de diseño gráfico freelance eran depositados inmediatamente en una cuenta familiar a la que no tenía acceso. Cuando protestaba, David suspiraba, ajustándose su reloj caro. Es más fácil así, él. Mamá maneja las finanzas. Es brillante en eso. ¿Por qué armar un escándalo? El escándalo, como lo llamaba David, era el menguante sentido de sí misma de Elena. Se convirtió en un fantasma en su propia casa, un objeto de utilería para las funciones familiares de los Mendoza. Se esperaba que fuera una esposa cariñosa, silenciosa e impecablemente vestida. La detonación. La fractura final no fue un chasquido, fue una detonación. Tenía un nombre. Sofía. Una mujer del diseño de Margarita, pulcra, ambiciosa y totalmente indiferente al hecho de que David estuviera casado. Margarita los había presentado. En una gala benéfica en el Círculo de Bellas Artes, Elena, sufriendo una migraña,
Los escuchó junto a las puertas de la terraza. «Es tan sosa, madre». La voz de Sofía, como humo líquido, se deslizó. David necesita a alguien vibrante, alguien que entienda su potencial. «Paciencia, mi dulce», había replicado Margarita, y la frialdad en su voz hizo que la sangre de Elena se congelara. Las capitulaciones matrimoniales son de hierro, pero una ruptura limpia siempre es complicada. Necesitamos motivos. Si no es lo suficientemente inteligente como para irse, tendremos que obligarla. Pero Elena era más inteligente de lo que sabían. No los confrontó. No lloró ni lanzó un jarrón. Volvió a casa. Hizo una sola maleta con sus documentos personales, su portátil y las pocas joyas que le había dejado su propia madre. Dejó el diamante de 5 quilates que David le había regalado sobre la encimera de mármol. Encontró un pequeño apartamento de una habitación sobre una floristería en el barrio de Malasaña y solicitó el divorcio. La respuesta de los Mendoza no fue la negociación. Fue la guerra total. El abogado de alto precio de la familia, el señor Balaguer, pintó inmediatamente a Elena como una cazafortunas desquiciada e inestable. Congelaron la cuenta familiar, dejándola sin apenas un euro. Alegaron que las capitulaciones, que Margarita la había obligado a firmar una semana antes de la boda, significaban que no tenía derecho a nada, ni un céntimo. Elena no quería su dinero. Quería recuperar su nombre y las modestas ganancias que había aportado a su imperio. Pero Margarita tenía una última carta. Contrademandó, alegando que Elena había robado objetos de valor y propiedad intelectual. Los propios diseños de Elena, que Margarita había exhibido una vez en una fiesta, como si fueran suyos. Por eso estaba aquí. Por eso subía los fríos escalones de piedra del Palacio de Justicia de Madrid. Su estómago un nudo apretado de hielo y ácido. Su propio abogado, Daniel Herrero, era un buen hombre, un defensor de oficio que había encontrado a través de un servicio de asistencia legal. Estaba sobrecargado de trabajo y mal pagado, y parecía pálido al ver llegar al batallón Mendoza. David, con un aspecto impecable en un traje azul marino de Loewe, se negó a mirarla. A su lado, Sofía se aferraba a su brazo, su expresión de una victoria engreída, y entre ellos, como una reina oscura, estaba Margarita. Envuelto en una estola de piel, a pesar del suave clima otoñal de Madrid, Margarita clavó los ojos en Elena al otro lado del pasillo. Ella no frunció el ceño. Ella sonrió. Era la sonrisa de un depredador que tenía a su presa acorralada. Él fue el juez de acero. «Pónganse de pie». La voz del alguacil resonó, rompiendo el silencio. La pesada puerta detrás del estrado se abrió, y todos en la sala se pusieron de pie. Elena se levantó con ellos, su corazón latiendo contra sus costillas. La figura que emergió era una toga negra, nada más. Caminó con paso rápido y medido, sin mirar a la galería, y se instaló en la silla de respaldo alto. «Siéntense». Su voz era un barítono grave y áspero, que exigía obediencia inmediata. Elena nunca lo había visto antes. El caso había sido asignado en el último minuto. La placa con el nombre en el estrado simplemente decía: «El ilustrísimo Sir Arturo Vance». Elena sintió un extraño escalofrío. «Vance» era su apellido, su verdadero apellido, el nombre por el que estaba luchando para recuperar. No lo había usado en 5 años. No había tenido contacto con su familia en ese tiempo. Había sido su elección, una elección estúpida, orgullosa y juvenil. Se arriesgó a mirar al juez. Era mayor, tal vez de unos 60 y tantos años, con una cabeza llena de cabello gris plateado
y un rostro que parecía tallado en granito. Ya estaba inmerso en el expediente ante él, con el ceño fruncido en concentración. No hubo el menor atisbo de reconocimiento. ¿Por qué lo habría? Era solo otro nombre en su lista. «Señor Balaguer, puede comenzar», retumbó la voz del juez. Balaguer se levantó, alisándose la chaqueta. «Gracias, su señoría. Estamos aquí hoy para poner fin a una demanda frívola y maliciosa. Mi cliente, el señor David Mendoza, es víctima de una extorsión calculada por parte de su exesposa, la señora Mendoza», dijo el nombre con desprecio. «Su nombre es señora Vance», interpuso Herrero, poniéndose de pie. «Ella ha vuelto legalmente a su apellido de soltera. Esto está en el expediente». Balaguer agitó una mano despectiva. «Como se llame su señoría, el hecho es que ella entró en este matrimonio sin nada y ahora intenta irse con una parte de un legado familiar al que no tiene derecho. El acuerdo prenupcial es explícito». «Su señoría», replicó Herrero, su voz firme. «El acuerdo prenupcial, que impugnamos porque fue firmado bajo coacción, no es el tema hoy. El tema es la división de los bienes conyugales creados durante el matrimonio, es decir, las propias ganancias de la señora Vance, que fueron desviadas a una cuenta controlada por el demandado y su madre. También estamos aquí para impugnar la contrademanda, que no es más que un intento transparente de intimidar y llevar a la bancarrota a mi cliente». El juez levantó una mano. «Basta, señores. He leído los escritos. Señor Balaguer, sus reconvenciones por robo son ambiciosas. Tendrá pruebas, confío». «Tenemos la palabra de la señora Margarita Mendoza, su señoría», dijo Balaguer con suavidad. «La matriarca de la familia. Está preparada para testificar que vio a la señora Vance retirando los artículos, cubiertos, joyas, arte de la casa familiar». Herrero se puso de pie de un salto. «¡Objeción! Eso es calumnia. Esos artículos fueron regalos a mi clienta durante 5 años o eran de su propiedad». «Siéntese, señor Herrero», dijo el juez Vance, con voz monótona. Miró a Balaguer. «La calumnia es para el pasillo. Aquí dentro, si repite esas afirmaciones bajo juramento, se llama perjurio. Esté muy seguro de sus próximos pasos, consejero. Llame a su primer testigo». Balaguer, con un aspecto un poco menos confiado, asintió. «La defensa llama al señor David Mendoza», desenmascarando al cobarde. David subió al estrado. Estaba pulido, guapo y completamente vacío. Relató una historia que era pura ficción, elaborada por su madre y sus abogados. Pintó a Elena como emocionalmente volátil, propensa a la histeria y a gastos secretos extravagantes. «La amaba», dijo David, inclinándose hacia el micrófono y mirando al juez con sincera seriedad. «Traté de ayudarla, pero ella se enfadó tanto. Le di todo, mi madre le dio todo, y ella nos lo echó todo en cara. Lo único que le importaba era el dinero». Elena se sentó quieta, con las manos apretadas tan fuerte que tenía los nudillos blancos. Escuchó al hombre que una vez había amado, el hombre con el que había compartido cama, desmantelar su carácter, pieza por pieza, con mentiras practicadas y sin esfuerzo. Sintió que una lágrima de pura rabia y humillación se deslizaba por su mejilla. Se la secó con rabia. Al otro lado de la sala, Margarita Mendoza la observaba, una pequeña sonrisa triunfante jugando en sus labios. Se inclinó y susurró algo a su abogado, que asintió. El juez lo observó todo. Su rostro era una máscara de imparcialidad judicial. Solo observaba. Su mirada se movía de David a Elena, a la mujer engreída en la primera fila. Garabateó una nota.
su bolígrafo rascando ruidosamente en la sala silenciosa. «Señor Herrero», dijo el juez, «su contrainterrogatorio». Herrero se puso de pie. «Señor Mendoza, usted declaró que su esposa era extravagante. ¿Es extravagante comprar comida?» «Claro que no», se burló David. «Entonces, ¿por qué su tarjeta de crédito, la vinculada a la cuenta familiar, fue rechazada en un supermercado 3 veces el año pasado?» «Yo no me ocupo de las facturas diarias», tartamudeó David. «¿Quién lo hace, señor Mendoza?» «Mi madre. Ella es la albacea del fideicomiso familiar. Así que su madre, no usted, controlaba el dinero que se le permitía gastar a su esposa. ¿El dinero que ella misma ganaba?» «Es complicado», dijo David, moviéndose en su asiento. «A mí me parece muy simple», presionó Herrero. «Es cierto, señor Mendoza, que usted y su madre tomaron las ganancias de su esposa y las depositaron en una cuenta solo a su nombre, y luego le pagaron una asignación mensual de su propio dinero». «Fue por su propio bien», espetó David, su máscara cayendo. «Ella es terrible con el dinero». «¡Objeción!», gritó Balaguer. «Denegada», dijo el juez Vance, con una voz peligrosamente tranquila. «El testigo responderá a la pregunta. ¿Tomó usted o no los ingresos de su esposa y le negó el acceso a ellos?» El rostro de David se puso rojo. Fue una decisión familiar. «Gracias, señor Mendoza», dijo Herrero, sentándose. «No más preguntas». Los ojos del juez se posaron en David por un momento, fríos y evaluadores. «Puede retirarse, señor Mendoza». Mientras David caminaba de regreso a su asiento, pasó junto a Elena. No la miró. Solo miró al frente, un títere cuyos hilos se habían enredado. Margarita, sin embargo, miró directamente a Elena. Sus ojos ardían con un odio casi palpable. La batalla acababa de comenzar. La mentira de la matriarca. «La defensa llama a Margarita Mendoza», anunció Balaguer, su voz suave una vez más. Se había recuperado de la mala actuación de su cliente, listo para traer a su testigo estrella. Margarita se levantó de su asiento. No caminó hacia el estrado. Se deslizó, como si se acercara a un trono. Hizo el juramento con una gravedad teatral, su mano cubierta de diamantes firmemente colocada sobre la Biblia. Luego se instaló en el asiento de testigo, se ajustó la estola de piel y le sonrió al señor Balaguer, como si estuvieran a punto de comenzar una agradable charla. «Señora Mendoza», comenzó Balaguer, su tono respetuoso, «debe ser difícil para usted ver la vida de su hijo interrumpida de esta manera». «Es desgarrador», dijo Margarita, su voz un murmullo bajo y cultivado. Se secó la esquina del ojo con un pañuelo de seda. «David es tan sensible, entrega su corazón tan por completo. Ver que se aprovechan de él por un individuo tan calculador. Ha sido la gran prueba de mi vida». «¡Objeción!». Herrero estaba de pie de nuevo. «Su señoría, esto es asesinato de carácter, no testimonio». «Señora Mendoza», la voz del juez interrumpió su actuación. «No está aquí para dar una reseña teatral de la vida amorosa de su hijo. Está aquí para proporcionar testimonio relevante para la contrademanda que su familia ha presentado. Cíñase a los hechos». La sonrisa de Margarita flaqueó durante medio segundo. No estaba acostumbrada a que la interrumpieran. Inclinó la cabeza. «Por supuesto, su señoría. Los hechos son que esta joven, Elena, entró en nuestra familia sin nada. La vestimos, le dimos casa, le dimos una vida que solo podría haber soñado». Elena sintió que su piel ardía. La vida que ella soñó implicaba ser una prisionera, constantemente menospreciada y controlada. «¿Y cómo nos pagó esta generosidad?», continuó Margarita, su voz cobrando fuerza, pasando de la pena a la indignación. «Robando. No tiene aprecio por la historia, por la familia. Tomó cosas que han estado en mi familia durante generaciones.
¿Qué cosas exactamente, señora Mendoza?, preguntó Balaguer. El medallón de plata de mi bisabuela, un conjunto de pendientes de perlas que mi querido difunto esposo me regaló en nuestro 20º aniversario, y un pequeño cuadro de incalculable valor de un impresionista francés, una reliquia familiar. Elena levantó la cabeza de golpe. Le susurró furiosamente a Herrero. El medallón era de mi madre. Los pendientes eran un par de 50 euros de unos grandes almacenes. Y el cuadro era mío. Yo lo pinté. Herrero se puso de pie. Señora Mendoza, ¿puede describir este cuadro de incalculable valor? Era un pequeño paisaje marino, muy valioso, dijo Margarita con desdén. ¿Y está segura de que era una reliquia familiar? Por supuesto. Colgó en nuestra casa de verano durante décadas. Herrero asintió. Caminó hasta su maletín y sacó un archivo. Su señoría, me gustaría presentar como prueba la prueba A del demandante. Es una fotografía fechada de la sección Hogar y Diseño de una revista de hace 6 años, con la señora Vance. Ella era, en ese momento, una artista prometedora recién salida de la universidad. La foto la muestra en su estudio, y en el caballete detrás de ella está la reliquia familiar de incalculable valor que se la acusa de robar. Estaba a medio pintar. La sala se quedó en silencio. Un murmullo recorrió la galería. El rostro de Balaguer se había puesto pálido. Los ojos de Margarita se entrecerraron. Ella debió copiarlo. Una falsificación de un cuadro del que nadie había oído hablar hasta que usted lo mencionó, preguntó Herrero. ¿Y qué hay del medallón? ¿Puede describirlo? Era de plata, con una rosa. Y sin embargo, dijo Herrero, tenemos 3 declaraciones juradas de amigos de la familia de la señora Vance, que afirman haberla visto usar el medallón de su propia madre, un medallón de plata con una simple V grabada, desde que era niña. El mismo medallón que usted afirma que le robó. «Es una mentirosa», chilló Margarita, su compostura resquebrajándose, la máscara de la matriarca refinada derritiéndose para revelar la rabia debajo. «Es una manipuladora, una pequeña ingrata, una zorra. Engañó a mi hijo, trató de engañarnos a todos». «Señora Mendoza», dijo el juez, con voz de advertencia. «¡No!». Margarita estaba de pie ahora, o al menos inclinada tan hacia adelante, que casi se salía de la silla. Señaló con un dedo largo y huesudo a Elena. «Ella vino de la nada. No tiene familia, ni educación. Le dimos un nombre, y ella nos paga con esto. No se merece nada. Ella no es nada». «Su señoría, pido que se contenga a la testigo», dijo Herrero, genuinamente alarmado por la virulencia de la mujer. «Señora Mendoza, siéntese y compóngase, o haré que la retiren por desacato», dijo el juez Vance. Tenía los nudillos blancos en el mazo. Margarita, respirando con dificultad, se hundió de nuevo en su silla. Su rostro estaba enrojecido, su caro peinado ligeramente torcido. Parecía un animal acorralado. Miró a Elena, sus ojos prometiendo retribución. Balaguer, viendo cómo su caso se desmoronaba, se apresuró al estrado. «No más preguntas para esta testigo, su señoría». Parecía querer distanciarse físicamente de ella. «Señor Herrero», preguntó el juez. «Solo una, su señoría», dijo Herrero, caminando lentamente hacia el estrado de los testigos. «Señora Mendoza, usted testificó que Elena, la señora Vance, vino de la nada y no tiene familia. ¿Es eso lo que cree?» «Es lo que sé», escupió Margarita. «En 5 años, ni un solo pariente la visitó. Ni una madre, ni un padre, ni un primo. Nadie. Es una huérfana a todos los efectos. Una extraviada que tontamente acogimos». «Ya veo», dijo Herrero. Miró a Elena, cuyo rostro era una máscara de dolor. «Gracias, señora Mendoza. Eso es muy revelador». Mientras Margarita bajaba del estrado,
tuvo que pasar por la mesa del demandante. Hizo una pausa, inclinándose tan cerca que Elena pudo oler su perfume pesado y empalagoso. «Pagarás por esto, perra», susurró, su voz un siseo bajo. «No verás ni un céntimo. Gastaré hasta el último euro de la fortuna Mendoza para verte en la calle». Elena se estremeció, pero mantuvo la mirada. «Ya no te tengo miedo, Margarita». Eso, más que nada, pareció enfurecer a la mujer mayor. Sus ojos brillaron, y su mano se crispó, como si quisiera golpear a Elena en ese mismo instante. Un alguacil dio un paso adelante, y Margarita pareció reconsiderarlo. Se enderezó la estola, le lanzó a Elena una última mirada de puro veneno, y regresó a su asiento. El juez pidió un breve receso. 15 minutos, anunció, golpeando el mazo, sus ojos fijos en Margarita Mendoza. El ataque y la revelación. En el momento en que el juez abandonó el estrado, el silencio presurizado de la sala de audiencias explotó en ruido. David corrió hacia su madre, que echaba humo, su rostro de un rojo manchado. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Balaguer está furioso. Mentiste sobre el cuadro». «Hice lo que era necesario, David», siseó Margarita, apartando su mano. «Eres demasiado blando. Siempre lo has sido. A esa chica hay que ponerla en su sitio». Elena, emocional y físicamente agotada, solo quería escapar. «Daniel, necesito aire. Necesito salir de esta habitación», murmuró. «Ve», dijo Herrero, recogiendo sus papeles. «Te espero junto a las puertas. Estamos en una muy buena posición». Elena, su testimonio fue un desastre para ellos. Simplemente mantén la cabeza alta. Elena asintió, envolviéndose en su cardigan ligero. Se sentía vacía, como si las mentiras de David y el odio de Margarita hubieran sacado algo físicamente de ella. Solo quería que terminara este día. Se levantó y se dirigió hacia las grandes puertas dobles en la parte trasera de la sala. No vio a Margarita separarse de su hijo y su abogado. No se dio cuenta de que la seguían hasta que una mano se cerró sobre su hombro, haciéndola girar. «¿Y a dónde crees que vas?», gruñó Margarita. Estaban en el pequeño hueco justo dentro de las puertas de la sala. La galería se estaba vaciando, pero estaban parcialmente ocultas por un gran pilar. «Margarita, suéltame», dijo Elena, su voz temblando pero firme. Trató de apartar su brazo. «Crees que has ganado, ¿verdad?» El rostro de Margarita estaba a centímetros del suyo, sus ojos salvajes. «¿Crees que te vas a salir con la tuya? ¿Crees que puedes humillarme en un tribunal?» «Solo dije la verdad», dijo Elena, tratando de retroceder. «Tú eres la que mintió bajo juramento. Eso es un crimen». La palabra crimen pareció activar algo en Margarita. «Miserable desagradecida», escupió. «Te di una vida, te di ropa, te di un hogar, y tú, con tu arte falso y tu patética familia imaginaria, intentas destruir a mi hijo». «Tu hijo se destruyó a sí mismo, Margarita», dijo Elena, encontrando una pizca de fuerza. «Es un hombre débil que se esconde detrás de tu chequera. Y tú eres una acosadora y una mentirosa. Ahora, quítate de mi camino». Elena intentó pasar. Fue un error de cálculo fatal. Margarita, en un ciego ataque de rabia narcisista, vio como todo su mundo, su control, su reputación, su poder sobre su hijo, se le escapaba. Y culpó a esta mujer pequeña y tranquila que tenía delante. «¿Cómo te atreves?», chilló. Con una velocidad que desmentía su edad, Margarita echó hacia atrás la mano, sus pesados anillos de diamantes brillando bajo las luces fluorescentes, y golpeó. No fue un pequeño toque. Fue una bofetada abierta y con toda la fuerza que conectó con la mejilla de Elena, con un crujido espeluznante. El sonido fue tan fuerte que pareció absorber todo el aire de la sala.
La charla en el pasillo se detuvo. El alguacil junto a la puerta, que había estado mirando hacia otro lado, se dio la vuelta. David, que se acercaba, se congeló de horror. Elena tropezó hacia atrás, chocando contra la pared, su mano volando hacia su rostro. El shock fue tan profundo que ni siquiera sintió el dolor, solo un calor repentino e intenso. Una marca roja brillante ya florecía en su piel pálida. Hubo un momento de silencio absoluto y atónito. Margarita se quedó allí. Su pecho subía y bajaba, su mano todavía ligeramente levantada, su rostro una máscara de furia triunfante. Lo había hecho. Finalmente, físicamente, había puesto a Elena en su sitio. Miró a su alrededor, esperando. ¿Qué? ¿Aplausos? ¿Miedo? Lo que vio fue el rostro conmocionado del alguacil, su mano ya en su radio. Vio al señor Herrero, con la boca abierta de incredulidad, dejando caer su maletín, y vio que la puerta lateral de las cámaras del juez se abría. El juez Arturo Vance había estado regresando al estrado, sin su toga, sosteniendo una taza de café. Había escuchado el chillido y el sonido, y emergió justo a tiempo para ver a Elena agarrándose la cara y a Margarita Mendoza de pie sobre ella, victoriosa. Su rostro, normalmente una máscara de calma judicial, se quedó total y terroríficamente en blanco. «Alguacil», dijo. Su voz no un retumbo, sino una cuchilla de hielo. El alguacil, un hombre grande llamado Sargento Ortiz, no necesitó que se lo dijeran 2 veces. «Señora, está arrestada». «¿Qué?», chilló Margarita mientras Ortiz la agarraba del brazo. «Quíteme las manos de encima. Soy Margarita Mendoza. No puede arrestarme. Fue solo una disputa familiar. Está histérica». «Es agresión, señora, en un palacio de justicia», dijo Ortiz, con voz monótona, mientras la giraba hábilmente y le esposaba las manos a la espalda. «¡David! ¡David! ¡Haz algo!», gritó Margarita mientras el metal hacía clic. David se quedó allí, pálido e inútil. «¡Madre! ¡Señor Balaguer!», le gritó a su abogado, que estaba viendo cómo sus honorarios se evaporaban ante sus propios ojos. «¡Detengan esto!». Pero Balaguer estaba paralizado, mirando no a Margarita, sino al juez. El juez Vance no se había movido. No había levantado la voz. Solo había observado cómo su alguacil aseguraba a la demandada. Miró a Elena, que ahora temblaba, el shock desapareciendo y las lágrimas comenzando a fluir. Dio medio paso hacia ella. Luego se detuvo, su formación judicial en guerra con otra cosa. Finalmente, miró a Margarita Mendoza, esposada y farfullando. «Tiene derecho a guardar silencio, señora Mendoza», dijo el juez Vance, su voz resonando en la sala ahora silenciosa. «Le sugiero encarecidamente que lo utilice. ¿Cuál es el significado de esto?». La voz del juez Vance era baja, pero atravesó las protestas indignadas de Margarita como un escalpelo. Caminó hacia adelante, su toga judicial negra olvidada en sus cámaras, de pie solo con su camisa blanca, corbata y pantalones negros. Pero parecía irradiar más autoridad que en el estrado. «Juez, esto es un malentendido», tartamudeó Balaguer, finalmente encontrando su voz. «Mi clienta está alterada. El estrés del juicio...». «Asaltó a mi clienta, su señoría», dijo Herrero, corriendo al lado de Elena, protegiéndola mientras lloraba en silencio contra la pared. «Todos lo vimos en su sala. Es una mentira. Ella me provocó», chilló Margarita, haciendo sonar sus esposas. «Es una piltrafa sin valor. David, díselo». David miró a su madre, luego al juez, y luego al suelo. No dijo nada. La mirada del juez Vance estaba fija en Margarita. Caminó hacia adelante hasta que estuvo de pie directamente frente a ella.
Era un hombre alto y se cernía sobre ella. Señora Mendoza, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Usted fue testigo en mi tribunal. Usted mintió bajo juramento, cometiendo perjurio. Su abogado y su hijo cometieron un encubrimiento de ese perjurio. Y luego, en un lugar de ley, atacó físicamente a la demandante. Usted es, sin duda, la persona más atrozmente arrogante e ignorantemente obstinada que jamás haya estado en mi sala de audiencias. Usted no puede hablarme así, balbuceó Margarita, su bravuconería flaqueando bajo su mirada helada. Somos los Mendoza. Le quitaré su trabajo. Haré que lo inhabiliten. Un extraño humor oscuro parpadeó en los ojos del juez. ¿Lo hará? ¿Usted, señora Mendoza, hará que me inhabiliten? Cuando le diga a la Junta de Revisión cómo ha manejado este caso, cómo se ha puesto de su lado, está claro que es parcial. Parcial, repitió el juez. La palabra flotaba en el aire. Sí, señora Mendoza, supongo que lo soy. Se apartó de ella y miró a Elena. Su expresión, que había sido de granito, de repente se resquebrajó. La furia fría fue reemplazada por una mirada de dolor y preocupación tan profundos que hizo que a Elena se le cortara la respiración. Dio un paso hacia ella. «Elena», dijo, y su voz ya no era la del juez. Era solo la voz de un hombre, áspera por una emoción que había reprimido durante horas. «¿Estás herida?» Elena levantó la vista. Sus ojos llenos de lágrimas se encontraron con los suyos. La marca roja en su mejilla ya se estaba volviendo púrpura. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Toda la sala se congeló. David tenía la mandíbula caída. Balaguer parecía haber visto un fantasma. Margarita, sin embargo, estaba simplemente confundida. «¿Qué? ¿Cómo la llamó?», exigió Margarita. El juez Vance la ignoró. Miró al sargento Ortiz. «Lleve a la señora Mendoza a las celdas. Se la acusa de desacato al tribunal y agresión con lesiones. Fije su fianza en 50.000 euros». «¡50.000 euros!», gritó Margarita. «¡Eso es absurdo!». «En realidad», dijo el juez volviéndose, «hagamos los 100.000 euros. En efectivo. Sospecho que puede permitírselo». «Esto es un ultraje», chilló Margarita mientras Ortiz comenzaba a arrastrarla. «¿Quién se cree que es? Solo es un funcionario público. La demandaré. Demandaré a toda esta ciudad». El juez Vance observó cómo la arrastraban, sus tacones raspando el suelo de mármol. Esperó hasta que la puerta se cerró de golpe detrás de ella, dejando un silencio atónito. Luego se dirigió al grupo restante: David, Balaguer, Herrero y Elena. Miró a David, que estaba temblando. «Señor Mendoza, su madre acaba de ser arrestada por un crimen violento. Su caso, sin embargo, es un asunto civil, y me temo que en este momento debo recusarme». «¿Recusarse?», dijo Balaguer, agarrando un salvavidas. «Sí, su señoría, dados los eventos, debo estar de acuerdo. Está claro que ya no es imparcial». «Eso es correcto, señor Balaguer», dijo el juez. «No lo soy». Caminó hacia Elena. No la tocó. Solo se paró frente a ella, sus ojos escudriñando su rostro, sus puños apretándose y soltándose a sus lados. Miró a Herrero. «Señor Herrero, asegúrese de que su clienta reciba atención médica inmediata. Tome fotografías de esa lesión». «Sí, su señoría», dijo Herrero, completamente desconcertado. «Y ahora», dijo el juez, volviéndose hacia Balaguer y David, «quizás se pregunten por qué me recuso. Señor Balaguer, parece ser un hombre que valora la familia y la educación». La señora Mendoza fue muy abierta sobre el tema. Hizo un gesto hacia Elena, su mano temblando ligeramente con una rabia que apenas controlaba. «Señor Mendoza,
Estuvo casado con esta mujer durante 5 años. Vivió en su casa, comió su comida, y en todo ese tiempo, nunca, ni una sola vez, pensó en preguntar por el nombre completo del padre del que estaba distanciada. El rostro de David era una máscara de confusión aterrorizada. ¿De qué? ¿De qué está hablando? Su familia. Ella dijo que eran don nadie. Dijo que estábamos distanciados, corrigió el juez, su voz cayendo a un peligroso susurro. Ella no dijo que fuéramos don nadie. Señaló la placa con el nombre en el estrado, que estaba inútilmente sobre la madera oscura. Lea el nombre, señor Balaguer. Léalo en voz alta. Balaguer entrecerró los ojos, su mente finalmente, agónicamente, uniendo las piezas. Vance, susurró. El ilustrísimo señor Arturo. Vance, asintió el juez. Su nombre es Elena Vance. Mi nombre es Arturo Vance. Dirigió todo su aterrador enfoque de vuelta al pálido y tembloroso David. «Está usted en mi sala, señor Mendoza», dijo el juez Arturo Vance, su voz temblando con la furia de un padre. «Su madre acaba de agredir a mi hija, y usted se quedó ahí sin hacer nada». El silencio que siguió a la revelación del juez fue absoluto. Era algo denso y pesado, solo roto cuando el señor Balaguer hizo un pequeño sonido de ahogo. David Mendoza parecía como si lo hubieran abofeteado. Su rostro, normalmente tan bronceado y seguro, era de un enfermizo color verde pálido. «¿Su hija?», susurró, mirando a Elena como si nunca la hubiera visto antes. Pero ella nunca dijo que su padre era profesor, un hombre tranquilo. «Soy un hombre tranquilo, señor Mendoza», dijo Arturo Vance, su voz fría como la tumba. «También fui profesor de Derecho durante 20 años antes de asumir el estrado. Elena y yo tuvimos un desacuerdo. Hace 5 años. Fue sobre usted». Elena miró a su padre. Las lágrimas brotaban por una razón diferente. «Papá», susurró. Él levantó una mano, no para silenciarla, sino para estabilizarse. «Le dije que no confiaba en usted. Le dije que la reputación de su familia se basaba en la intimidación y la arrogancia. Ella era joven, estaba enamorada, y me dijo que yo era un viejo cínico». Su mirada se suavizó al encontrarse con la de ella. Ella quería demostrar que me equivocaba, así que me cortó. Rechazó mi ayuda. Quería que su matrimonio funcionara en sus propios términos, sin la sombra de su poderoso padre. Luego fijó su mirada de nuevo en David. «Parece, señor Mendoza, que usted y su madre demostraron mi punto, no el de ella». «Señor juez, su señoría, yo no tenía idea», tartamudeó David, buscando frenéticamente una salida. «Si lo hubiera sabido, nosotros, Margarita, ella no habría. La respetamos profundamente, señor». «Usted respeta mi posición», lo corrigió Arturo. «Mi hija está feliz de verla tratada como basura. Se sentó en ese estrado, bajo juramento, y mintió sobre ella. Dejó que su madre la llamara nada. Dejó que su madre la acusara de ser huérfana. Hizo todo esto a una mujer que juró proteger, y justo ahora vio a su madre agredirla físicamente, y no dijo nada». «Yo estaba en shock», suplicó David. «Usted fue un cobarde», afirmó Arturo Vance, como si fuera un hecho simple e innegable. «Ha sido un cobarde toda su vida». Se giró hacia el alguacil. «Sargento Ortiz, por favor, escolte al señor Mendoza y a su asesor legal fuera de mi sala. Señor Balaguer recibirá una moción de sanciones por su parte en esta actuación. Mentir en un informe policial para encubrir a su cliente, quizás». «Su señoría, yo no iba a hacerlo», dijo el juez, y la boca de Balaguer se cerró de golpe. Iba a ayudarlos a inventar una historia sobre cómo la señora Vance se cayó o provocó a una mujer angustiada.
Sé cómo opera su firma. Esta vez no. Esta audiencia ha concluido. Como dije, me recuso. Se asignará un nuevo juez al caso civil. Pero le aseguro, mi testimonio completo e inalterado con respecto al perjurio que presencié y la agresión que presencié será proporcionado a la oficina del fiscal de distrito antes del mediodía. Y el Herrero dijo, dirigiéndose al abogado de Elena, confío en que presentará una demanda civil separada por daños y perjuicios. Daniel Herrero, que había estado observando todo esto con una especie de incredulidad vertiginosa, se puso firme. Sí, su señoría, absolutamente, a primera hora de la mañana. Bien. Ahora salgan. Todos ustedes, dijo Arturo, su voz cansada. Excepto la señora Vance. Balaguer y un David en shock se apresuraron a recoger sus cosas, sus movimientos bruscos y asustados. Mientras eran escoltados, David miró a Elena por última vez. No fue una mirada de remordimiento. Fue de terror puro e inalterado. No solo había perdido un caso de divorcio, había hecho un enemigo de uno de los jueces más poderosos de Madrid. El arte de la emancipación. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, dejando a Elena y a su padre solos en la vasta y vacía sala. El silencio ahora era diferente. Era vacilante, frágil. Elena seguía apoyada contra la pared. El latido en su mejilla, un sordo contrapunto al latido salvaje de su corazón. Su padre, el juez Arturo Vance, se quedó en medio de la sala. La ira judicial se había agotado, dejándolo con un aspecto cansado y por primera vez de su edad. La miró, su rostro una compleja máscara de arrepentimiento, amor y un dolor que reflejaba el suyo. «No viniste a mí», dijo. Su voz tranquila. «Me dijiste que no lo hiciera», susurró Elena, con la garganta apretada. «Hace 5 años. Dijiste que si me casaba con él, estaría sola. Dijiste que no viniera corriendo a ti cuando él y esa mujer dragón me masticaran y escupieran». Arturo se encogió, como si sus palabras fueran un golpe físico. Fue el momento de mayor rabia que he tenido. Sabía lo que eran. Estaba tratando de asustarte para que no lo hicieras. «Lo hiciste», dijo Elena, una pequeña y amarga risa escapándose. «Me asustaste para que me quedara en silencio durante 5 años. Estaba tan avergonzada de que tuvieras razón». «Oh, Elena», dijo, su voz quebrándose. Cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Se detuvo, sus manos flotando, como si temiera tocarla. «Al diablo con que yo tuviera razón». Suavemente, con los dedos temblando, le levantó la barbilla para inspeccionar su rostro. La marca roja púrpura era evidente contra su piel. Sus ojos, que habían sido tan fríos y duros, se llenaron de lágrimas. «Permitieron que te pasara esto», susurró, con la voz ahogada. «Le hicieron esto a mi niña». La presa se rompió. Los 5 años de dolor, de humillación, de ser controlada y silenciada, se derramaron. Elena cayó en los brazos de su padre, sollozando. «Lo siento, papá», lloró, su voz amortiguada contra su camisa. «Lo siento mucho. Fui tan estúpida». «No», dijo, sus brazos rodeándola, sosteniéndola con fuerza, como si pudiera volver a juntar físicamente sus pedazos rotos. Le acarició el cabello, olvidándose de sus togas judiciales y de la fría sala de audiencias. «No fuiste estúpida. Estabas enamorada. Soy yo quien lo siente. Siento que mi orgullo me impidiera llamarte. Debería haber venido a buscarte. Soy tu padre. Debería haberte protegido». «Está bien», dijeron ambos al mismo tiempo, y se rieron un poco, con los ojos llorosos.
Bueno, dijo Arturo, retrocediendo, secándose los ojos con el dorso de la mano. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Pero primero, vamos a poner algo de hielo en esa mejilla. Y luego, vamos a ver cómo llevamos a la bancarrota a los Mendoza. Un brindis por los nuevos comienzos. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El arresto de Margarita Mendoza por agredir a la hija del juez en un tribunal fue el mayor escándalo que la comunidad legal de Madrid había visto en una década. La historia estuvo en la portada de El País a la mañana siguiente, completa con una foto borrosa de Margarita esposada, su rostro una máscara de rabia. El imperio Mendoza, construido sobre una ilusión de respetabilidad, de viejo dinero, se derrumbó de la noche a la mañana. Los socios se retiraron de los tratos, las juntas benéficas pidieron cortés, pero firmemente la dimisión de Margarita. El nombre Mendoza, antes una llave para cualquier puerta en la ciudad, ahora era un pasivo. Margarita, humillada y aterrorizada, se declaró culpable de agresión y desacato. Su fianza de 100.000 euros fue una gota en el océano, pero la disculpa pública obligatoria por orden judicial, 500 horas de servicio comunitario en un refugio para mujeres maltratadas y una orden de alejamiento permanente que la mantenía a 300 metros de Elena. Fue un destino peor que la muerte. Su poder se había ido. David, sin la voluntad de hierro de su madre, ni su dinero, gran parte del cual fue congelado en la posterior demanda civil, era un barco sin timón. Sofía, la nueva y vibrante pareja, vio la escritura en la pared y se desvaneció, supuestamente vista por última vez del brazo de un promotor inmobiliario de Marbella. David se vio obligado a vender la finca de La Moraleja para pagar los honorarios legales y la enorme indemnización que un nuevo juez imparcial otorgó a Elena. La contrademanda, por supuesto, fue desestimada con extrema parcialidad. 6 meses después, Elena se encontraba en la acera de una calle tranquila y arbolada cerca del Parque del Retiro. No era solo Elena Vance de nuevo, era Elena Vance, la artista. Utilizando la indemnización, que incluía plenos derechos y salarios atrasados por sus diseños, había abierto una pequeña galería y estudio, Vance Arte y Diseño. Su propio nombre, en letras audaces y seguras, estaba en la ventana. La galería estaba llena. Era su noche de inauguración. Su nueva serie, Jaulas, era una exploración cruda y emocional de su tiempo con los Mendoza. Era poderosa, dolorosa, y los críticos ya la llamaban triunfal. Ella se había curado. La cicatriz en su mejilla se había ido hace mucho tiempo, pero la de su psique también. Ya no era un fantasma en la casa de otra persona. Ella era la arquitecta de la suya propia. El timbre de la puerta de la galería sonó. Entró un hombre, su cabello gris plateado atrapando la luz. No llevaba una toga. Llevaba una chaqueta de tweed sencilla y ligeramente arrugada, y llevaba un ramo de girasoles. «Papá», sonrió Elena, acercándose para abrazarlo. «No llego tarde, ¿verdad?», preguntó Arturo Vance, sus ojos brillando. «El tráfico era terrible. Son para ti». «Son perfectos», dijo ella, tomando las flores. «Gracias por venir». «No me lo perdería por nada del mundo», dijo, su mirada recorriendo la abarrotada sala. Miró los cuadros, miró a la gente que los admiraba. Miró a su hija, vibrante y fuerte, su rostro vivo con pasión y propósito. «¿Sabes?», dijo Arturo, su voz baja. «Veo que estás sirviendo vino. Espero que tengas un permiso para eso». Elena se rió, una risa real y rotunda. «No empieces, juez. Tengo todos mis papeles en regla». «No tengo ninguna duda», dijo.
Levantó el vaso de plástico de vino que ella le había entregado. Un brindis. Por mi hija, la mujer más fuerte y valiente que conozco. Tomaste todo el dolor que te dieron y lo convertiste en arte. Por nosotros, dijo Elena, chocando su vaso contra el suyo. Por los nuevos comienzos, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento de alquiler. Margarita Mendoza leyó la brillante reseña de la exposición de arte en el periódico. Tiró el periódico a la chimenea, sus manos temblando. Pero no había fuego, y estaba sola. El único sonido era el tic-tac de un reloj, midiendo sus días vacíos y silenciosos. Elena, rodeada de amigos y su padre, no miró hacia atrás. Finalmente, y por completo, era libre. El fantasma de la pobreza. Un año después del día en que se inauguró su galería, Elena celebraba su aniversario. El espacio, que una vez se había sentido valientemente optimista, ahora se sentía confiadamente establecido. Estaba lleno no solo de amigos, sino de los compradores de arte, críticos y coleccionistas más influyentes de la ciudad. Su serie Jaulas se había agotado en 2 meses. Su nuevo trabajo, Emancipación, una colección vibrante y alegre, utilizando colores audaces y luz, estaba siendo aclamada como una obra maestra de triunfo personal. Elena se movía entre la multitud, no como una víctima, sino como una presencia. Vestía un impresionante vestido azul oscuro, su cabello cortado en un estilo chic y seguro. Se estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, mientras un hombre nuevo, un amable arquitecto llamado Marco, le susurraba algo al oído. Le sostenía la mano con un respeto fácil y gentil, que todavía, a veces, era una revelación silenciosa para ella. Su padre estaba allí, por supuesto. Arturo Vance estaba celebrando una reunión junto a la barra de vinos, inmerso en un debate con un crítico de arte sobre los méritos del posmodernismo. Parecía feliz. Las líneas duras, parecidas al granito, de la sala del tribunal, se habían suavizado, reemplazadas por el simple y profundo orgullo de un padre. Cruzó la mirada de Elena desde el otro lado de la sala y levantó su copa. Ella le sonrió, levantando la suya a cambio. El timbre de la puerta de la galería sonó, pero se perdió en el feliz estruendo de la fiesta. Un hombre se quedó justo dentro de la entrada, dudando. Estaba delgado, y su traje, aunque una vez caro, le colgaba. La tela opaca y ligeramente gastada en los puños. Parecía un fantasma, su rostro pálido y demacrado, sus ojos grandes y atormentados. Era David Mendoza. Observó a Elena durante un largo momento. Vio su éxito. Vio el respeto que inspiraba. Vio la forma en que el nuevo hombre la miraba, la forma en que su padre la protegía. Vio, en resumen, todo lo que le habían enseñado a valorar y todo lo que había tirado por la borda. Su vida era una imagen especular de la de ella. Después de la demanda y los procedimientos penales, el nombre Mendoza no era solo un pasivo, era veneno. Había perdido la finca, su fondo fiduciario, agotado por los honorarios legales y la indemnización civil, y sus amigos, que se habían dispersado como cucarachas a la luz. Actualmente trabajaba como empleado de entrada de datos de nivel medio, un trabajo que un primo lejano le había dado por lástima, bajo un nombre diferente. Vivía en una pequeña habitación alquilada encima de una lavandería. Había intentado ver a su madre. Margarita estaba cumpliendo el final de su libertad condicional. Vivía en un apartamento subsidiado por el gobierno. Una mujer amargada y rota, que lo culpaba a él, a Elena y al juez por su caída.
Le había tirado un vaso de agua a la cara y le había dicho que nunca más quería ver a su hijo de voluntad débil. Vio a Elena, y en una oleada desesperada y de última hora del derecho Mendoza, pensó, tal vez ella le tendría piedad. Dio un paso adelante y luego otro, caminando hacia la luz brillante y cálida de su nueva vida. Elena. Su voz era débil y al principio ella no lo escuchó. Elena, dijo más fuerte. La charla a su alrededor se apagó. Marco y su padre se giraron. La sonrisa de Elena no flaqueó, pero se congeló, convirtiéndose en una máscara educada y profesional. Se giró, sus ojos claros y completamente desprovistos de miedo. David, dijo ella. Su voz era fría, firme. Me sorprende verte aquí. Este es un evento privado y con entrada. Yo... lo sé. Solo... tartamudeó, sus ojos yendo a Marco, luego a Arturo, que ya comenzaba a moverse hacia ellos. Elena levantó una sola mano sutil para detener a su padre. Ella se encargaría de esto. «¿Te ves?», dijo David, señalando débilmente la galería a ella. «Te ha ido bien». «Así es», dijo ella. «¿Necesitabas algo? ¿O solo viniste a interrumpir mi noche?» No, dijo, dando un paso más cerca. «Vine a disculparme. Yo nunca tuve la oportunidad. Lo que mi madre hizo, lo que permití que sucediera. Me equivoqué, él. Fui un tonto». «Sí, lo fuiste», dijo Elena, simplemente. «Disculpa anotada. Ahora, si me disculpas, tengo invitados». Se dio la vuelta para irse. «Espera», dijo, la desesperación haciendo que su voz se quebrara. Le agarró el brazo. Fue el toque más ligero, pero era el mismo brazo que Margarita había agarrado. Toda la sala se quedó en silencio. Marco estuvo a su lado en un instante, y el rostro de Arturo se convirtió en el rostro del juez, frío y furioso. Elena no se inmutó, no se apartó. Solo miró su mano en su brazo, y luego de vuelta a su rostro, con una expresión de profunda y cansada piedad. «Suéltame, David», dijo ella, su voz tranquila, pero con un núcleo de acero. Él retiró la mano como si se hubiera quemado. «Él, por favor, estoy arruinado. No tengo nada. Yo, te lo ruego, por los viejos tiempos. Solo necesito un poco de ayuda». Elena lo miró fijamente. La última sombra persistente de la mujer que había sido finalmente se desvanecía. Lo vio por lo que era, no un monstruo, sino un hombre débil y vacío, un caparazón construido por una mujer terrible. «El tú que conocí, David, nunca existió. Fue una mentira», dijo ella. «Y la yo que conociste se ha ido. No puedo ayudarte. Eres un extraño para mí, y estás invadiendo la propiedad. Por favor, vete, ahora». Ella le dio la espalda, definitivamente. Tomó el brazo de Marco. «¿Me traerías un vaso de agua?» Arturo Vance entró en el espacio que ella había dejado. Se paró frente a David, una pared de autoridad tranquila e implacable. «Señor Mendoza», dijo el juez, su voz un retumbo bajo. «Tiene exactamente 10 segundos para abandonar esta galería por su propia voluntad. Después de eso, haré que lo retiren, y le aseguro que no disfrutará de la experiencia». David miró al hombre que había destruido a su familia, que se había llevado a su esposa, y que ahora estaba de pie en un templo de su propio fracaso. No vio misericordia, no vio debilidad, solo vio el mazo y el final del camino. Se giró y huyó, tropezando fuera de la galería cálida y brillante hacia la calle fría y oscura. No miró hacia atrás. Elena observó su reflejo desaparecer de la ventana. Respiró hondo y la última de la tensión la abandonó.
Su padre se acercó a ella, su mano en su hombro. ¿Estás bien, mi niña?, preguntó Arturo. Elena sonrió, una sonrisa real y genuina. Levantó la mano y cubrió la de él con la suya. «Lo estoy», dijo. de verdad que lo estoy». Se volvió hacia su fiesta, hacia su vida y hacia el futuro, dejando a los fantasmas del pasado en las sombras donde pertenecían. Interacción y llamada a la acción. CTAs. Y eso es un cierre para esta increíble historia de karma y justicia en el corazón de Madrid. Es un viaje salvaje, pero solo demuestra que nunca sabes realmente con quién te estás metiendo. Margarita Mendoza aprendió por las malas que la arrogancia y la crueldad siempre tienen un precio. Ella pensó que estaba abofeteando a una don nadie, cuando en realidad estaba sellando su propio destino frente al único hombre que tenía todas las cartas. ¿Qué pensaste de ese final? ¿Fue ese el karma más dulce que jamás hayas escuchado? Déjame saber tu parte favorita de la historia en los comentarios a continuación. Si te encantan las historias donde los malvados obtienen exactamente lo que se merecen, hazme un gran favor y dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que la historia llegue a más gente. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y tocar la campana de notificación para que nunca te pierdas otra dramática historia de la vida real. Gracias por leer, escuchar.